Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y con la ayuda de nuestro Dios vamos a terminar con el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Y estábamos viendo que había un problema en la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál era ese problema? ¿Se acuerdan? Había hermanos que andaban desordenadamente. ¿Y a qué se refiere Pablo con desordenadamente? No le gustaba agachar el lomo, no querían trabajar. Y eso es ser una persona desordenada. Y vamos a leer en el versículo 6, para repasar allí en 2 Tesalonicenses, dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Fíjense, que os apartéis de aquel hermano, no juntarse, no darle comunión, no invitarlo a la casa, porque no es un buen ejemplo, no está dando un buen testimonio. Y el hecho de dejarlo apartado es para que reflexione y para que cambie. ¿Se entiende? Si uno apoya una mala actitud, la persona va a seguir teniéndola, ¿o no? Entonces tenemos que obedecer, porque Pablo ya había instruido que cada uno debía trabajar, y dice el versículo 7, el ejemplo de Pablo: pero vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde o gratis el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. ¿Cuál había sido el mensaje de Pablo? Hay que laburar para obtener el pan. Y Pablo no solamente les dio un mensaje, les dio un ejemplo, un modelo. ¿Y qué hizo Pablo? Trabajaba secularmente y trabajaba en la obra de Dios, atendiendo, visitando, aconsejando, de noche y de día, o sea, doble trabajo. ¿Pero por qué lo hizo Pablo? Vamos a ver el versículo 9, y él lo va a explicar. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Ahora, quiero aclarar algo. La persona que se dedica al servicio del Señor, a predicar y a enseñar, tiene el derecho bíblicamente de ser sostenido, sustentado. Él era apóstol. Ahora, él lo que hizo fue: mi derecho, que lo tengo por ser un siervo llamado por Dios, y es algo que Dios escribió y está en la palabra, esa orden, y yo no lo voy a utilizar, pero por una razón, no porque no pueda ser sostenido y está mal, sino para darles ¿qué? Un ejemplo. Un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, los derechos de un apóstol. 1 Tesalonicenses, vamos a la otra carta que está anterior, capítulo 2, versículo 5 y 6. ¿Qué dice Pablo? Vamos a ver, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, dice: porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. No querían hacer negocio. Venían de corazón a traerle la palabra de Dios. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Ven lo que dice Pablo? Nosotros, por ser apóstoles de Cristo,
podríamos haber demandado que tenemos el derecho, trabajando en ustedes lo espiritual, recibir lo material. ¿Se entiende? Pero no lo quiso utilizar a ese derecho. ¿Se entiende? Fíjense en 1 Corintios 9:14, vamos a ver los derechos de un apóstol. 1 Corintios capítulo 9, es un derecho que un siervo, un hombre llamado por Dios para el ministerio, pueda ser sostenido y sustentado. ¿Lo tienen allí? 1 Corintios 9, versículo 13. Miren lo que dice. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Los que Dios había puesto a trabajar en el templo, que estaban dedicados a tiempo completo, ¿de qué vivían? De las ofrendas que traían los hermanos. Ellos trabajaban para el Señor y a través de las ofrendas que los hermanos traían, ellos podían ser sostenidos. Siempre la obra de Dios se sostiene así. Y dice versículo 14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Lo vuelvo a leer. Así también ordenó el Señor que los que proclaman, o sea, los que predican, los que se dedican a predicar el Evangelio, vivan del Evangelio. ¿Se entiende? Es un derecho, es una orden y es un mandamiento de la palabra de Dios. Él no lo quiso utilizar en Tesalónica, no porque no tuviera el derecho, ¿no saben? Sino porque quería mostrarles un modelo y un ejemplo. ¿Se entendió? Pero le quería también mostrarles un texto que, a ver si lo encuentro, en Lucas 10, por ejemplo, cuando el Señor enviaba a los discípulos a predicar. Lucas 10, versículo 7. ¿Tienen ahí? ¿Sam? ¿Me seguís, Sam? Lorena, ¿lo tenés ahí? Lucas capítulo 10, versículo 7. Dice, permaneced entonces en esa casa comiendo, buenas noches Ro, y bebiendo lo que os den. Estamos allí en Lucas 10, versículo 7. Lo vuelvo a leer. Permaneced entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Está bien, Rob? ¿Se entendió entonces ahí, Lorena? Los que viven, el obrero que está predicando la palabra, es digno de su salario. ¿Cómo se mantenían cuando fueron a predicar los discípulos que Dios nos mandó? Iban a las casas, los invitaban, decían, venga, tome asiento, ¿quiere tomar algo? ¿Quiere comer un pedazo de pan? ¿Quiere un pedazo de lo que tengan, pescado? Entonces, ¿qué dice? Vamos a leerlo de vuelta. Permaneced entonces en esa casa, Lucas 17, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Entonces, si la persona te ofrecía un alimento
porque estabas trabajando para el Señor, tenías que recibirlo. ¿Por qué? Porque es digno el obrero de su salario. Los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y fíjense en 1 Timoteo, ahí después de la carta de Tesalonicenses que estamos leyendo, también Dios ha establecido a los pastores. 1 Timoteo, está después de 2 Tesalonicenses. 1 Timoteo 5, 17, 18. 1 Timoteo 5, 17, 18 dice: los ancianos o pastores que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor o honorario, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Vieron? Entonces, si uno quiere tener un pastor, un anciano que se dedique a la iglesia y sirva a la iglesia, ¿de qué vive? Debe ser honrado por medio de las ofrendas y darle un sueldo para que él diga, bueno, él trabaja predicando, enseñando, por lo tanto nosotros lo vamos a apoyar, lo vamos a sostener económicamente para que él pueda dedicarse a la obra. Si no, nadie se puede dedicar. Uno viene 8 horas trabajando, reventado, tiene la familia, ¿dónde va a ir? ¿Qué puede hacer? No tiene tiempo, no tiene fuerza. Entonces hay que estudiar la palabra, hay que estar concentrado, la mente. Entonces, versículo 18 dice, según la ley, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. En el Antiguo Testamento, Sandro, no había tractor para arar, se usaban los bueyes. Los bueyes araban y los bueyes trabajaban. Ahora, la ley prohibía ponerle un bozal al buey que estaba trabajando y que no pueda comer de lo que está laburando, porque no es justo, porque él está haciendo su esfuerzo y merece comer de lo que trabaja. Pero no solamente el derecho era para el buey del Antiguo Testamento, sino tomando ese mandamiento, proyectándolo al Nuevo Testamento, aquel que trabaja en el servicio de Dios también debe recibir su alimento, su dinero para su necesidad. Por eso dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Salario es sueldo. Merece un sueldo aquel que está dedicado. Entonces, volviendo a 2 Tesalonicenses 3, mostramos que Pablo tenía el derecho de ser sustentado mientras predicaba en Tesalónica, ¿sí o no? Sí. Pero ¿por qué él no quiso? Porque les quiso dejar un modelo, un ejemplo. ¿Está bien? Pero para que quede claro, entonces 2 Tesalonicenses 3:9 dice, no porque no tengamos derecho a ello, tienen derecho, sino para ofrecernos como modelo y a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. ¿Ven? Yo no lo hice no porque no tenga el derecho, sino para dejarles un modelo, para dejarles un ejemplo de que hay que trabajar para ganarse el pan. ¿Qué dijo Dios al hombre en Génesis? ¿Se acuerdan? Génesis. ¿Qué dice Génesis? ¿Se acuerdan? Génesis 3:19, lo leemos rápidamente. Fíjate que la primera tarea que hacía el hombre era ser labrador de la tierra. Y cuando habla de la maldición al hombre dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella
formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo obtengo los recursos para mis necesidades? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Esa es la ley de Génesis que sigue vigente. Y volviendo otra vez entonces a 2 Tesalonicenses, vamos a ver allí. Ya explicamos que Pablo les mostró un modelo, por eso no aceptó el ser sostenido, ni sustentado, ni que le ofrenden. Versículo 10 dice, 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Fíjense lo que es clarito y concreto. El que no le gusta laburar no tiene derecho a comer. ¿Se entiende eso? Y había hermanos en la congregación que no estaban queriendo trabajar, no pudiendo, no querían. ¿Y de dónde entonces obtenían un plato de comida, su necesidad? Andaban dando vueltas por las casas de los hermanos. Te vengo a visitar, vengo a compartir la palabra del Señor, Lorena. Poné la pava. No tenés unos bizcochitos que te sobren, Lorena, un pedazo de pan. Y ahí se acomodaba el tipo y estaba toda la tarde. Entonces, vuelvo a leer el texto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La prohibición es clara y concreta. Hasta ahí se entendió qué es andar desordenadamente en el contexto. Hermanos que no querían trabajar. ¿Y entonces de qué vivían? Como el clavel del aire. Andaban molestando de casa en casa, ¿no? Porque obviamente uno no puede vivir sin comer. Y si no le gusta laburar, va a inventar algo para obtener las necesidades. Ahora, versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Eso, metiéndose en todo, es andan visitando de casa en casa, tratando de agarrar al que pueden garroñar, ¿no? Hermana, ¿no tiene un pancito que le sobre? Entonces, es claro el texto, ¿no es cierto? Andan como metiéndose en todo. Y fíjense también que hemos visto que lo mismo pasaba a veces con las mujeres. Primera Timoteo 5:13. Primera Timoteo 5:13. Por eso es importante estar ocupado, porque cuando uno tiene mucho tiempo libre, lo usa mal muchas veces. La mujer le gusta el chusmerío, en general, ¿no? Es algo que es raro que la mujer no sea chusma. Entonces, 1 Timoteo 5, versículo 13, dice: y además aprendan a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, o sea, sin hacer nada, sino también charlatanas y entremetidas, hablando cosas que no son dignas. No solamente que no producen, sino que destruyen la reputación, el testimonio por el chusmerío. Una de las cosas que destruye las iglesias es el chusmerío, porque no se advierte, porque no se reprende, porque no se disciplina. ¿Se entiende, hermano? No hay nada de malo en que uno vaya a visitar a un hermano o a otro.
El tema es, ¿para qué vengo? Tiene que ser... Buenas noches, bienvenido Juan, tome asiento. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos hablando, Juan, de los hermanos que andaban en Tesalónica desordenadamente. O sea, no les gustaba el laburo y andaban de casa en casa, ¿viste? Visitándote, haciendo la obra como para que le des unos mates, un bizcochito, un té, algo, y andaban haciendo de tropiezo, ¿no? Entonces, volviendo a 2 Tesalonicenses 3, versículo 12. Es claro el texto, ¿no es cierto, hermano? No hay que romperse la cabeza para entender que Pablo está advirtiendo y corrigiendo a esos hermanos desordenados que no querían laburar en nada. Dice versículo 3:12: a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Trabajando tranquilamente coman su propio pan, no el pan del otro, el pan ganado con tu sudor, con tu sacrificio, con tu esfuerzo. Ese es el pan más rico, el pan que vos trabajaste, te ganaste la plata, fuiste a comprar y decís qué rico que es este pan, porque transpiré, y se transpira ahora para ganar el peso, ¿no, Sandro? Juan, ¿transpira el galpón ahí? Entonces, algunos tienen aire, pero bueno, en general siempre uno está transpirando para ganarse el pan. Entonces, Pablo está aclarando que el que no trabaja es cortante y tajante, que tampoco coma. No lo invites, no le des plata, no le des nada. Versículo 13. Pero vosotros, hermanos, ahora Pablo dice, no os canséis de hacer el bien. Él va también a través de este mandamiento, después de haber aclarado a los que están desordenadamente, se entendió a quién no hay que invitar y apoyar: al que no quiere laburar, al que es vago, al que no quiere hacer nada. Entonces no des plata, dale una tarea, es decir, vení a carpirme el fondo y yo te doy una moneda, si querés ayudarlo. No des plata, no te lo sacás más, es un parásito y quiere más cada vez. Y después quiere la caja navideña también. Bueno, tenés unos pesitos y un pan dulce, una sidra, ya se van cebando, ¿viste? Entonces, la palabra de Dios tiene la cultura del trabajo, del sudor y del sustento. Esa es la forma como uno puede suplir su necesidad. Ahora, un paréntesis. Había en la iglesia, Sandra, hermanos que por ahí no podían trabajar o estaban enfermos, o había viudas que no tenían ni una pensión ni nada para ser sustentadas. Había también. Hay excepciones, porque uno se va para el otro extremo. Entonces nunca más, no invito a nadie, no le doy un mate a nadie, no le convido una factura a nadie, no ayudo a nadie. Por eso Pablo aclara y dice, observen, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No debo tampoco ser miserable y agarrado y un acumulador compulsivo que almacena, que almacena, que almacena, que almacena y no da, no regala, no ofrenda, no apoya. Porque hay hermanos en la congregación que son débiles, y a esos hermanos que son débiles por su situación, por una enfermedad, porque es una mujer viuda, que en esa época no había pensión, había que hacer el bien. ¿Qué significa? Ayudar. Ayudar a esas personas que tienen una necesidad concreta de ofrendarles. Y eso es algo que Pablo quiere aclarar. Aclaró a aquellos que andan desordenadamente, a eso no le dé nada. Pero no nos vayamos al extremo
de no querer ayudar a nadie que lo necesita. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Hacer el bien está hablando de ayudar. A veces uno ve a un hermano que es muy humilde, que no tiene posibilidad de comprarse una ropa de última moda, que vos lo ves que siempre tiene la misma zapatilla, y vos por ahí tenés 5 pares, y elegí el color, la ropa y qué color salís todo. A mí me pasó cuando estaba en Monte estudiando, yo venía de mi casa, y gracias a Dios mi papá trabajaba bien y me ofrendó, me regaló, me compró por mi padre, me compró 3 pares de zapatillas. Tenía unas Topper, unas Adidas y las Guillermo Vila, autografiadas por el tenista que yo admiraba. Viste, estaba ahí en Palabra de Vida, claro, había gente que venía a estudiar desde Centroamérica, que no volvía en 3 años a México. Y un día paso y miro los pies de uno, compañero, y le veo, y estaba bastante más con los dedos afuera que los dedos adentro. Y una voz que me decía, mira Luisito, vos tenés 3, este no tiene casi nada. ¿Cómo luché con mi orgullo? Porque yo no quería ceder. Pero Dios me estaba mostrando que mi hermano, que estaba lejos de su familia, que no tenía sustento, que apenas tenían para la cuota, estaba con los dedos afuera, en invierno, al lado de la laguna de Monte, hace temperatura bajo cero. Hasta que luché con el Espíritu Santo y dije, no, ¿cuál de las 3 entrego? Hasta que agarré, viste, con mucha lucha, me costó. Y entonces agarré y dije, hermano, sí Luis, te quiero ofrendar esta zapatilla. Después me sentí contento, pero en el momento era una cosa, hijo único, viste, criado egoístamente, no largaba nada el tipo. Y ese es el corazón que tenemos nosotros los creyentes. Somos muy egoístas, no somos de dar, no somos de apoyar, no somos de mirar al que por ahí no tiene la posibilidad que yo tengo, que tengo un buen sueldo, que puedo ir a un shopping, me compro la ropa que quiero, la pago con la tarjeta, la Platinum, no sé cuál es la más pulenta. Entonces, dice Pablo, está bien, está claro, y ya les mostré a quién no hay que apoyar, al que no quiere trabajar, pero a los hermanos que vos ves en la congregación, que podés ser de bendición, ofrendarle alguna ropa, algo que tengas en tu corazón, hacelo, compartí con ellos, porque estás haciendo el bien a tu hermano. Y eso es parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el trabajo, aclaro esto, el trabajo no es solamente para suplir mi necesidad. ¿Sabías vos? Eso es parte. Vamos a ver un texto que se encuentra en Efesios. A veces, cuando uno viene de un trasfondo de pecado, me ha tocado a mí, jóvenes que venían de la delincuencia, de la droga. ¿Y cómo tenían sus necesidades, Juan? Robando. Eran, como dice, amigos de lo ajeno. Ahora, una vida de robo, una vida de asalto, una vida... ¿Tenés ahí, Lore, Efesios? Está cerca de Tesalonicenses, ahí nomás. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 28, porque cuando uno... Yo me acuerdo una vez que un grupo de chicos adictos que vinieron a Cristo, y Dios los salvó y los cambió,
Ya no se juntaban en la pieza del fondo a fumar porro, sino que se juntaban a tomar mate y hablaban de Dios. Y entonces un día viene la madre y le dice: che, ustedes son unos vagos, no hacen nada. Y se enojó el hijo porque dice: ¿cómo mi mamá me critica porque ya no estamos juntándonos a drogar? Estamos tomando mate, más sano que esto, y estamos hablando de Dios. Pero le digo: tu mamá tiene razón, porque tienen, aparte de no drogarse, tienen que ahora empezar a generar, por el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, tu propia necesidad. No vas a esperar que tu vieja te mantenga hasta los 80 años. Y fíjense, le mostré este texto que se encuentra en Efesios 4:28. Mirá lo que dice. La Biblia da consejos para todos. Dice: el que roba actualmente, no robe más. Si uno era ladrón y se arrepintió, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer y no tiene que hacer es que volver al robo. Pero no te podés quedar solamente con no robarás. ¿Y de qué vive? Ahora fíjate lo que dice el texto. Va más allá. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, porque ese es el medio donde antes vos le sacabas a la gente, le robabas y tenías tu cosa. Ahora no robas más. ¿De dónde sacas las cosas que necesitas? A través del trabajo. Pero mira cómo nos termina el texto ahí. Trabaje. ¿Para qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno. Y mirá lo que es el propósito del dinero que Dios nos da. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No es solamente para suplir las mías, sino para ayudar a otro que tiene necesidad. Ahora, yo me puedo sostener, pero también puedo ayudar al necesitado. Si no laburo, no tengo para mí mismo y no tengo para dar. No es solamente el dinero para mí mismo, para acumular egoístamente, sino también Dios me pide que ayude, que haga el bien con aquel que tiene necesidad. Hay una persona que está enferma, no puede trabajar, no tiene que comer, ¿qué vas a hacer? Viste que hay que ayudarlo, hay que juntar. Nosotros muchas veces, cuando estuvimos en una época en Lima muy difícil, donde la gente no tenía trabajo, no había en ningún lugar, buscando, y había familias con hijos chiquitos. Entonces se me ocurrió una idea: vamos a hacer una caja, vamos a ofrendar todo lo que podamos, 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideo, 1 kilo de yerba, 1 kilo de café, 1 kilo de café. Lo que cada uno pueda, hacemos la caja y se la repartimos a la familia que más necesidad tiene. Porque hay criaturas que no tienen para comer, y el padre no tiene y no hay trabajo. Hay situaciones donde uno ve que la necesitan, y para eso estamos nosotros los creyentes. No solamente para suplir mi necesidad, sino para ayudar al necesitado. Pero en tu lista, poné a los creyentes primero. Gálatas, capítulo 6, antes de Efesios. Porque somos una familia, la iglesia, ¿no? Somos hermanos en Cristo, tenemos el amor de Jesús. Me acuerdo una vez iba a la iglesia de Zárate, yo me movilizaba en bicicleta. Voy a la reunión, cuando salgo me robaron la bicicleta. Y yo no caminaba, yo andaba en bicicleta. Entonces en la reunión de oración compartí, dije: hermanos, oren porque me robaron la bicicleta, no tengo con qué movilizar. Terminó la reunión y viene un hermano y me dice: Luis, te robaron la bicicleta, escuché ahí. Tengo una en casa que no la usamos, te la puedo ofrendar. Así que al otro día tenía la bicicleta. ¿Ves? Ayudar al necesitado.
cosas que no usás, cosas que están juntando humedad. No acumulé, repartí, ofrendá. Podés hacer feliz, podés mostrar la generosidad de tu corazón. O hiciste una comida, o hiciste un pan, o hiciste algo que decía, se lo voy a llevar a fulano. A un casero. Oh, ¿qué te parece, Juan? ¿Qué dice Gálatas 6, versículo 9? Gálatas 6:9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Qué es hacer el bien? Ayudar al necesitado. Versículo 10. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Antes que los incrédulos están los hermanos de la iglesia. Si hay una changuita, un trabajo que vos le podés ayudar, tratá de traer a un creyente, tratá de invitarlo, tratá de hacerlo parte. Primero al cristiano, al creyente. Somos una familia. Qué lindo cuando una familia se quiere y se ayuda y se apoya. Uno está mejor, otro está peor, pero el que está mejor le da una mano al otro, porque es parte del amor de la familia, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a 2 Tesalonicenses, tenemos que terminar hoy con esta carta. Pablo les va a mostrar que no se vayan al extremo, porque le acaba de decir que al que no quiere laburar, que no puede comer, no lo ayuden, que lo dejen de lado para que reflexione, no mantengamos vago, sería, ¿no? Pero aclara en el versículo 13, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Ayudar a los necesitados de la congregación. A veces no tenés un remedio, no lo podés comprar, yo te puedo traer algo, te puedo conseguir. Eso es amor. ¿Cuántas cosas podemos nosotros ayudarnos unos a otros? Todo es caro y todo es plata, todo es difícil, ¿o no? Entonces, qué lindo cuando alguien tiene ese corazón. Puedo ayudar con lo que Dios me da, puedo suplir la necesidad, sé diferenciar el vago del necesitado. ¿Se entendió? Claramente Pablo dice, no se vayan al otro extremo. El peligro es que se digan, yo no ayudo a nadie, no invito a nadie, no quiero saber nada con nadie. No es así. Volvamos al versículo 14. Y si alguno no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Pablo quiere que haya un cambio. No quiere desorden en la congregación, no podemos sostener vagos. Y eso va para la familia que tenemos a veces. Que uno se mata, se pela el lomo y ayuda a gente que no quiere mover un dedo, que no quiere hacer un esfuerzo y que se acostumbra a que vos lo ayudes en todo y no hacer nada. No es eso, no está bien. Entonces me sirve este principio para saber ayudar al que lo necesita, pero no al que es vivo, al vago. Olvídate, ni agua. ¿Se entiende eso, Juan? Sería uno, viste, le da lástima. No, lástima no. Dale una tarea. Me limpié el patio acá, me lavá la calle, te doy un pesito. ¿Sabes cómo no viene más? Ellos viven mintiendo, viven pidiendo, viven robando gente en el mundo, ¿no? Que vive, están los ciegos que no son ciegos, los paralíticos que no lo son, el que anda en silla de ruedas que camina. Hay toda una gente que vive de, como dice el refrán. ¿Cómo dice el refrán, Sam? Al que madruga Dios lo lleva. Amén, pero ese no es. Otro refrán. ¿El cómo? El tonto que vive su trabajo. No, claro. El vivo vive el tonto. vive, El vivo.
El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo, dice. Entonces hay gente que se la sabe, te llora, se arranca los pelos. ¿Cómo sacarte una moneda? Y te ponen esos carteles, ¿viste? Cuando vos vas a tomar, la otra vuelta andábamos con Sandra en Capital y había uno que andaba repartiendo virgencita, ¿viste? Era una fotocopia. Y cuando me va a poner en el parabrisas le digo, no quiero eso, así. Cuando pasé me insultó, me dijo de todo. ¿De qué vive? De la fotocopia de la virgencita. Y me insultó. Ni en Dios cree. Pero entonces uno estudia cómo embromar, cómo vivir sin trabajar, sin esforzarse. Ahora, también Pablo aclara siempre, versículo 15, señaladlo, dice el versículo 14, al tal, y no os asociéis con él, para que se avergüence el que es vago, el que no quiere laburar. No lo invité ni un té, ni un café, ni un pan, nada, ni plata, no tengo. Versículo 15, pero aclara Pablo, sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. No lo tomes como si fuera un enemigo. Pero ¿qué tenés que hacer? Tenés que amonestarlo, tenés que agarrar la Biblia y decir, hermano, tenés que buscar un trabajo. Fíjense lo que dice Primera Tesalonicenses 5:12. Ya lo había explicado Pablo. Primera Tesalonicenses 5:12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyan. Y en el versículo 14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. ¿Que amonestéis a quién? A los ociosos, dice la 60. Que amonestéis a los que no quieren laburar en nada. Ese es mi trabajo, no tenerlo con enemigo, pero agarrar la palabra y decirle, tenés que buscarte un trabajito. ¿Querés que vayamos a la reunión de oración a orar por un trabajo para vos? Vamos, yo te apoyo. Pero plata no hay, pan no hay. Entonces, terminando con la carta, para finalizar, espero que haya quedado claro. Y el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. Qué lindo es poder, el pedido de Pablo para ellos es que ellos tengan paz, la paz de Dios que gobierne sus corazones, que sobrepasa todo entendimiento. No importa la circunstancia, la paz no la perdamos, porque a veces estamos abatidos, afanados, y hemos dejado de confiar en el Señor, y la paz la perdemos. Por eso Pablo dice, y el mismo Señor de paz, el Jehová Shalom, siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. ¿Cómo podemos saber que la carta era de Pablo? Por lo general Pablo no escribía las cartas, pero las firmaba. Firmaba al final. Y él lo que da es la prueba de autenticidad de que esta carta que le manda a los tesalonicenses es del apóstol Pablo. Es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Es una carta
que está guiada por el Espíritu de Dios. Y por terminar, versículo 16, el último pedido: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios sobre el pueblo de los tesalonicenses. Así que así hemos terminado esta segunda carta de Tesalónica, llegando a fin de año, y damos gracias a Dios por su palabra. Que el Señor les bendiga.